Padre eterno, Príncipe de paz, Dios Todopoderoso, a ti sea toda la honra y toda la gloria por siempre y para siempre, Padre. Gracias, Señor, por este lugar que nos das para reunirnos, para aprender más de tu palabra, para conocerte mejor, Señor. Gracias por este grupo de hermanos y hermanas que están aquí presentes y por las personas que tú has traído esta mañana, Señor. Te suplicamos que derrames tu Santo Espíritu, que unjas a tu siervo, Señor, que no permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino únicamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia, y para honra y gloria tuya, Señor. Lo suplicamos y lo agradecemos en el bendito y todopoderoso nombre de nuestro Rey, Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El título del sermón esta mañana es Comprendiendo nuestra nueva identidad. Comprendiendo nuestra nueva identidad. Y no vamos a proyectar todavía el versículo base del sermón porque creo que ya se lo saben de memoria y espero que lo reciten junto conmigo. No lo vayamos a poner y Omar no tiene permiso de recitarlo porque lo está viendo ahí en la pantalla. Y quiero hacer este paréntesis, porque este mensaje, aunque está de alguna forma preparado para aquellos que hemos aceptado, reconocido y confesado a Cristo como nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador, y si usted no lo ha hecho, a lo mejor no va a comprender muchos de estos principios bíblicos, pero lo que sí quisiera que usted comprendiera es que todo aquello que usted aún no tiene, estas bendiciones que usted aún no tiene, si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, es que le voy a pedir de todo corazón, no cierre sus oídos, no cierre su corazón, escuche lo que Dios tiene para usted esta mañana. Seguramente será de bendición para su vida. La mayoría de los seres humanos, en alguna etapa de su vida, al menos yo lo hice, probablemente usted también, llegamos en un momento de identidad en nuestra juventud donde nos preguntamos quiénes somos o para qué estamos en el mundo, cuál es mi objetivo en la vida, qué es lo que Dios espera o qué debería yo estar haciendo, hacia dónde quiero ir, qué metas debo de fijarme. Todas estas preguntas, cuestionamientos vienen en forma natural a nuestra vida y todos nacemos con una identidad propia y todos nacemos como ciudadanos del mundo. Y entonces nuestros criterios, nuestras decisiones, nuestras esperanzas están basadas en lo que conocemos, que es únicamente el mundo. Y no es sino hasta que conocemos a Cristo que esas expectativas, esos fines, esos medios, esos objetivos van a cambiar. Mientras no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, seguimos siendo ciudadanos del mundo y entonces, insisto, todas nuestras metas van a estar basadas en lo que yo veo en los demás, en lo que yo espero lograr en el mundo, etc. Pero como cristianos somos hechos nuevos. Y quiero ver si usted puede recitar conmigo 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Voy a empezarlo y usted... Voy a empezarlo y usted espero que me lo pueda decir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso, qué bonita congregación, bendito sea el Señor. Ahora sí ya lo puedes poner, Juan. De modo que si alguno, escuche, hay un sí condicional. Es un sí condicional. Si alguno está en Cristo, si no está en Cristo, no. ¿Entiende? De modo que si alguno está en Cristo, por estar en Cristo, es una nueva criatura. ¿Qué quiere decir? Una nueva creación, un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron, es decir, todo lo que yo hice antes de venir a Cristo,
Todas esas costumbres y hábitos del mundo que yo tenía antes de venir a Cristo ya pasaron. Y ahora todas, y eso no vamos a hablar del sermón, todas las cosas son hechas nuevas. Y queríamos esta mañana aprender a qué se refiere, cuáles son esas cosas, todas esas cosas que son hechas nuevas. Es lo que quiero que usted y yo aprendamos esta mañana, para que entendamos cuál es nuestra nueva identidad, qué significa el haber aceptado a Cristo, qué cambia en mi vida por haber aceptado a Cristo. Ahora, con esto en mente, si yo le preguntara a algún creyente, ¿sabes quién eres? Pues a lo mejor diría, pues, es una pregunta absurda, yo sí sé quién soy hijo de Dios, ¿va? A lo mejor sería absurda esa pregunta. Pero tristemente hay muchos cristianos que al no entender su nueva identidad, es decir, que al no entender que ahora somos hijos de Dios, algo que no éramos antes, luchan en sus vidas porque hay una lucha interna en sus corazones y en sus mentes, porque se ven a sí mismos a lo mejor sin mucho cambio. Es decir, no han visto mucha transformación de cómo eran antes de venir a Cristo y cómo son ahora estando en Cristo. Siguen teniendo, conservando esos hábitos o costumbres que tenían antes de venir a Cristo. Siguen cometiendo pecados, seguimos cometiendo pecados, y entonces nos preguntamos, ¿verdaderamente soy cristiano? ¿Verdaderamente ha cambiado algo en mí? ¿Verdaderamente hay alguna nueva identidad? Porque llegan momentos de frustración o de incomprensión y decir, o sea, si ya acepté a Cristo como mi Salvador, ¿cómo es posible que yo siga siendo como era antes? ¿Por qué no he cambiado? Y eso tiene como base la realidad de que no hemos entendido, no hemos comprendido qué es lo que ha cambiado. No hemos podido adoptar esa nueva identidad y seguimos tomando cosas del mundo y seguimos conservando parte de nuestra identidad mundana. Mundana se oye muy feo, pero es simplemente del mundo, no me lo tome peyorativo, no es un insulto. Así es que llegamos a preguntar, bueno, ¿realmente así debería ser la vida cristiana? Es decir, cayendo y levantándome, cayéndome y levantándome, pues sí. Pero insisto, esta frustración nace de que no entiendo realmente qué debió de haber cambiado en mi vida cuando acepté a Cristo como mi Salvador, porque dice el versículo que todas las cosas son hechas nuevas, todas. Cuando Dios habla de una nueva criatura, quiero que usted y yo nos imaginemos a un bebé recién nacido, porque esa es la figura que está presentando el apóstol Pablo en esta carta. ¿Qué hay en un bebé recién nacido? Las doctoras no pueden contestar porque nos dan otra idea. Hay una mente pura, limpia, inocente. Para ellos todo está bien. No comprenden que hay un bien y un mal. Nosotros somos los que les decimos, eso sí, eso no, eso sí, eso está mal, no hagas eso porque está mal, haz esto porque está bien. Nosotros somos los que les enseñamos lo que está bien y mal. Ojalá no hiciéramos eso. Ojalá pudiéramos ser que el niño creciera hasta entender lo que está bien y mal por sí mismo. Pero cuando se habla de una nueva criatura es eso. Usted y yo, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, deberíamos de, lo que quisiera Dios, que no es posible porque somos seres humanos, que borrara todo lo que había en nuestra mente anteriormente y que empezamos a aprender todo lo nuevo, pero ya no con lo que nos dijo el mundo, con lo que nos dijeron nuestros padres, nuestros abuelos, lo que aprendimos de la sociedad, sino como dice Dios en su palabra. Es decir, que nuestra mente ya no se llene de los consejos del mundo, sino de los consejos de Dios. Eso es una nueva creación, una nueva criatura. Que lleguemos a Cristo con un corazón y una mente totalmente purificadas y limpias. Y eso nos debe llevar a comprender que entonces, si somos una nueva criatura, ya no podemos ni debemos volver a ser lo que éramos antes. Las cosas viejas ya pasaron. Pero insisto, como seres humanos a veces nos confundimos y decimos, pero ¿por qué caigo otra vez? ¿Por qué sigo pecando si yo ya no quiero pecar si soy una nueva creación? ¿Por qué? Y vamos a entender nuestra nueva identidad.
Y para entenderlo es esto, mire. Dios no viene, Jesús no quería, ni fue la intención de Dios, en utilizar nuestra vida pasada, antes de venir a Cristo, y entrar en un proceso es como una tela vieja, ¿verdad? Y empezarla a parchar, ¿verdad? Y empezarle a quitar a esa vida pasada lo que tenía mal. Dios no es un proceso de remodelación, es lo que quiero que me entiendan. Dios no va a usar nuestra vida pasada. Dios va a usar una nueva vida, una nueva creación. A Dios no le interesa trabajar en cómo era usted o cómo era yo antes de venir a Cristo. Eso para Cristo ya quedó olvidado. Somos una nueva creación. Él no va, insisto, a coser ahí un parche nuevo donde hay una herida. No. Nuestra vida pasada para Cristo ha quedado totalmente borrada. Por eso dice la palabra de Dios que cuando venimos a Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Absolutamente todos. Quiere decir que se borra por completo el pasado. Para Dios ya no existe mi vida pasada. Para Dios soy una nueva criatura y sobre esa nueva criatura Él está trabajando. Entonces no es un trabajo de remodelación. Dios no usa nuestra naturaleza antigua para crear una nueva criatura, sino Él crea una nueva criatura con una nueva identidad. Dios no va a trabajar sobre algo que está sucio, que está podrido, que está perdido. Dios trabaja en algo nuevo. Espero que me esté entendiendo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ha sido hecho nuevo? Obviamente no es nuestro cuerpo, porque cada vez se deteriora más, no se me quede bien, ¿no? Pero cada vez nos vemos un poquito más gastados, ¿cierto? Así es que lo que no fue hecho, lo que no es hecho nuevo es mi cuerpo físico. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está lleno de pecado. Dios está trabajando no en mi cuerpo, sino en mi mente y en mi espíritu. Así es que mi cuerpo no es lo que ha sido hecho nuevo. ¿Qué es lo que ha sido hecho nuevo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Es necesario que naciera de nuevo? Sí, para poder entrar en el reino de los cielos, te es necesario nacer de nuevo. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Y luego en el versículo 6 explica nuestro Señor Jesús, Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 6, explica nuestro Señor Jesús que es un nacimiento espiritual, no físico, porque Nicodemo se confundió, dijo, o sea, tengo que entrar en el cuerpo de mi madre para volver a nacer. No, Jesús dice, no es un nacimiento físico, no vas a renacer físicamente, es un renacimiento espiritual. Y esta verdad bíblica se debe entender en todo su contexto. Antes de venir a Cristo, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice, y Él, es decir, Cristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de no una muerte física, sino que estábamos muertos espiritualmente. Mi espíritu no podía estar en presencia de Cristo porque era un espíritu pecaminoso. Es lo que dice Efesios 2:1. Usted y yo, antes de venir a Cristo, estábamos muertos espiritualmente por culpa de nuestros delitos y pecados. Por eso regresamos a Nicodemo cuando Jesús dice, no es posible que entres al cielo, así como estás, no. Tienes que nacer de nuevo espiritualmente, tu espíritu tiene que ser renovado, hecho una nueva criatura. Y eso es precisamente lo que sucede en el momento de nuestra salvación. ¿Qué es lo que ha sido hecho nuevo? En primer lugar, recibimos una nueva vida espiritual. Eso es lo primero. Recibimos una nueva vida espiritual. ¿Se ha oído usted hablar del profeta Ezequiel o no lo ha visto en su Biblia? ¿Sí?
después de dónde está. Lamentaciones, muy bien. Ezequiel 36, versículo 26. Dice Dios Padre: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, escucha esta hermosa promesa, pondré dentro de vosotros mi espíritu, pero está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es obra de Dios, no es algo que usted y yo podamos hacer, eso lo hace Dios. Dice: pondré mi espíritu en ti. ¿Para qué? Porque ¿para qué va a poner su espíritu en mí? Para que ande en sus estatutos, la Biblia, que obedezca mis preceptos y que ponga por obra todo aquello que Dios me enseña en su palabra. Para eso pone Él en mí un nuevo espíritu. ¿Por qué? Porque mi espíritu anterior no puede hacer eso. Mi espíritu anterior está lleno de pecado. Está lleno de las cosas del mundo. Ese pasaje lo vimos hoy en la escuela dominical un poquito, en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Y estas son palabras del Señor Jesús. Si me amáis, otro sí condicional. Si de veras me amas, entonces obedece, guardad. Acuérdense que cuando se traduce aquí del griego la palabra guardado, en el hebreo la palabra guardado significa obedecer. ¿Ok? Sí los guardas en tu corazón, pero para obedecerlos. Si me amas, demuéstramelo guardando, obedeciendo mis mandamientos. Y si haces eso, versículo 16, yo rogaré al Padre Celestial y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese Consolador? Versículo 17, el Espíritu Santo de verdad, al cual el mundo que no conoce a Dios no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, porque sois hijos de Dios, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y explicaba yo hace un par de domingos el final de este versículo hermoso. Dice nuestro Señor Jesús, primero dice que les va a enviar a otro Consolador, y eso quiere decir otro igual que yo, dice Jesús, otro, porque yo soy un Consolador, Jesús es el Consolador del mundo. Y dice Jesús, la promesa, les voy a enviar otro, o sea, otro igual que yo. Consolador está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Y luego les dice en el versículo 17 al final, vosotros le conocéis. Y entonces hace una pausa y dice, bueno, si apenas me lo vas a enviar, ¿a qué te refieres con que lo conozco? Y le dice Jesús, lo conocéis porque mora con vosotros. Se está refiriendo Jesús a Él mismo. Yo soy ese Consolador que mora con vosotros, pero les voy a enviar otro Consolador que estará en vosotros. Estará, futuro, ahorita, presente, mora contigo, está contigo. Dice Jesús, yo estoy aquí con ustedes, son mis apóstoles, mis discípulos. Pero el Espíritu, el otro Consolador, estará no con vosotros físicamente como estoy yo, dice Jesús, sino en vosotros. Esa es una renovación espiritual. Esa es mi nueva identidad. Antes yo no tenía ese espíritu en mi vida, y ahora por la promesa de Jesús, al aceptarlo como mi Salvador, ahora Él está en mí, en mi interior, y es en su poder que usted y yo podemos, por el poder del Espíritu Santo, a veces, porque no siempre, soportar y vencer las tentaciones. Porque seguimos preguntándonos, ¿por qué si ya el Espíritu Santo va en mi corazón? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué seguimos siendo vencidos por la tentación y por el pecado? Ojalá eso terminara mientras estemos en este mundo, pero eso no va a terminar mientras estemos en este mundo.
dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad?, un evangelista por excelencia que fundó no sé cuántas iglesias, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, es decir, en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Si mi cuerpo pecaminoso no me deja hacer las cosas que debo hacer. Y sigue más adelante el mismo apóstol Pablo, versículos 22 y 23, dice, porque según el hombre interior, es decir, mi corazón, mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, es decir, quisiera obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en este cuerpo material, que se rebela contra la ley de mi mente que quiere servir a Dios y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi cuerpo, en mis miembros. ¿Quiere decir esto? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que mientras usted y yo estemos en este cuerpo, por eso termina diciendo, versículo 24, dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues hasta que te mueras. O sea, mientras usted y yo vivamos este cuerpo de muerte en el que mora el mal, va a seguir pecando. Aún y cuando tenemos un espíritu renovado en nuestro interior. Pero tristemente no siempre le hacemos caso, ¿verdad? La mayoría de las veces es más fuerte la tentación de nuestros miembros, de nuestro cuerpo físico, que el poder del Espíritu Santo, porque no lo dejamos actuar en nuestra vida. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos sobreponernos al pecado y vivir una nueva identidad? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, entendiendo la segunda cosa que ha cambiado. ¿Recuerdan el versículo principal? Todas las cosas son hechas nuevas. La primera es mi espíritu, y ahora la segunda es que tenemos una mente renovada. Tenemos una mente renovada. Es decir, ya no pensamos como pensábamos antes de venir a Cristo, sino que ahora pensamos como pensaba Cristo. Si usted ve el versículo, es un versículo que se ha malinterpretado muchas veces. 1 Corintios 2:16, dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bueno que tuviéramos la mente. No tenemos lo que dice el apóstol Pablo es que ahora, por el poder del Espíritu Santo que mora en nuestro interior, tenemos el poder de pensar y de hacer y de hablar y de actuar como lo haría Cristo. A eso se refiere, que ahora podemos pensar, ver las cosas como las ve Cristo y ya no como las veía yo como ser humano. Ahora, para interpretar correctamente este pasaje, vamos a leer Efesios 4, por favor. Si tiene su Biblia y si no, lo vamos a proyectar. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Y esta es la exhortación que lanza el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a los creyentes de Éfeso. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Recuerdan? Todas las cosas hechas, todas las cosas pasadas, todas las cosas viejas han pasado. Eso le está diciendo exactamente lo mismo. Despójate del hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, tu forma de pensar, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, es decir, creado por Dios para vivir en justicia y santidad de la verdad, que es la palabra de Dios. No estamos renovando nuestra forma de pensar para ser nuevos, sino porque somos hechos nuevas criaturas, tenemos una forma nueva de pensar. Vuelvo al versículo principal. Somos una nueva criatura y por ende
Deberíamos de tener una mente nueva, que ya no se acuerda de todo lo que era antes de venir a Cristo, sino que ahora se está concentrado en pensar y creer y actuar y hablar como lo hacía Cristo, de acuerdo a su palabra. Pero esta renovación de nuestra mente, quiero que la entendamos, es como el proceso de santificación. Ojalá fuera como si fuera automático, ¿eh? que en el momento que aceptamos a Cristo, se limpió toda mi mente. No, tristemente no es así. Y igual que en el proceso de santificación, Dios nos está moldeando y modelando a esa nueva criatura, no la anterior, no la que estaba antes de venir a Cristo, sino esa nueva creación, la está moldeando y modelando a su forma de pensar, a su forma de ser, a su forma de actuar. Y pues va a ser un proceso lento. ¿Por qué? Porque seguimos muchos de nosotros aferrados a lo que nos gustaba y hacíamos antes de venir a los pies de Cristo. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse acerca del diamante? No lo recuerdo, bueno, se lo narro otra vez. Y si usted no se vaya a aburrir, pues ahí sí ya lo he oído muchas veces, no, póngame atención, por favor, bueno, ahora vamos a aprender. Cuando sacan un diamante de una mina, está cubierto de carbón, ¿correcto? Entonces no se ve el diamante, no se ve, el brillo del diamante está cubierto por ese carbón. Imagine que usted y yo somos ese diamante cuando venimos a los pies de Cristo. Y entonces Cristo empieza a quitarme mis defectos, esos defectos de la criatura que yo era antes de venir a Cristo, esa forma de pensar o de hablar. Sí, dice, bueno, tú eras bien mal hablado, entonces vamos a empezar a tallar, hasta que se te quite lo mal hablado, que ya no digas malas palabras, que no digas groserías. No se trata eso. Y en el momento en que Dios quita eso en mi vida, se ve un puntito de brillo así chiquitito. Déjame quitarte tus ojos de adulterio. Ahí sí se va a tardar un buen rato. Hasta que dejes de ver a las otras personas con ojos de lascivia. Déjame. Y cuando lo logras, hasta que empezamos, una vez que Dios está trabajando con una nueva criatura, con un nuevo diamante, acuérdese, no está con su naturaleza pasada, pero usted y yo traemos todo eso cargado. Entonces Dios tiene que quitarlo de ahí, tiene que limpiarlo para que empiece a verse el brillo de Jesús en nuestra vida. Y conforme más permitimos que Dios trabaje en nuestra vida y nos quite todas esas suciedades con las que llegamos a sus pies, porque acuérdense, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, traíamos muchísima suciedad cuando venimos a Cristo. Y el trabajo del Espíritu Santo es quitarnos toda esa suciedad para que se empiece a ver el reflejo de Jesús en mi vida. Que la gente que nos ve, Proverbios, no le voy a dar la cita, búsquela. Alábete la boca del extraño y no tu propia boca. Es decir, que los demás, sin necesidad de que tú les digas, puedan decir, tú eres cristiano. Por tu forma de ser, por tu forma de vida. Tú eres diferente. Porque Dios te ha moldeado. Dios está quitándote toda esa suciedad y veo un brillo en ti, veo algo que no vean los demás. Así es que es un proceso. Mi mente es renovada, pero en un proceso. Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un proceso, Dios me va a ir limpiando poco a poco. Así es que no se desespere, si usted cae en pecado, no se desespere, no se frustre, no se traume, seguimos siendo seres humanos pecaminosos. En lugar de eso, diga, renueve su mente, diga, quiero pensar y actuar como Cristo. Tengo un espíritu renovado que me da el poder para ya no pecar. Y ríndase a los pies de Cristo para que Él le ayude. Y por último, nos es dada una nueva identidad. Ya no somos lo que éramos antes. Vea conmigo Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3. Y sígueme con su vista a partir del versículo 5. Colosenses 3.
Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Pues todo lo que el mundo me enseñó, todo eso que traía yo antes de venir a Cristo. ¿Qué traía yo antes de venir a Cristo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, no sobre usted que es cristiano, sino sobre aquellos que son hijos de desobediencia, aquellos que no han obedecido al llamado de Cristo, en las cuales vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, no nada más eso, quita también de ti todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, malas palabras, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientas los unos a los otros, porque te has despojado del viejo hombre con sus hechos. Todas las cosas viejas pasaron. Versículo 10, y eres revestido del nuevo, de tu nueva identidad, la cual conforme a la imagen de que lo creó, es decir, Dios, se va renovando poco a poco hasta el conocimiento pleno. Es decir, hasta que lleguemos a conocer a Dios plenamente, a través del Espíritu Santo que ahora mora en mí. Este versículo no lo vamos a proyectar, pero haga una nota ahí en su Biblia, o en su libro de notas, Romanos 13, 14, tome esa cita, por favor. Romanos 13, versículo 14. Voy a leer desde el versículo 13. Andemos como de día y honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos, en lugar de todo eso, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y si no permitas que la carne te controle, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los del Espíritu son contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Dónde dice eso? Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu está en mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu Santo, y los deseos del Espíritu son contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagas lo que tú quieras, sino que hagas lo que el Espíritu Dios te manda. Usted puede ver, la Biblia es perfecta, va todo perfectamente enlazado. Le he citado 4 o 5 libros de la Biblia y todos dicen lo mismo, porque es la palabra de Dios, y Dios no es hombre para que se equivoque. La palabra de Dios es perfecta. Así que usted y yo tenemos un espíritu renovado, tenemos una mente renovada, y por ello, porque nos ha sido dado un nuevo espíritu y una mente renovada que se va renovando, insisto, como un proceso de renovación, también tenemos ahora una nueva identidad como cristianos. Ahora sí me puedo llamar cristiano. Usted y yo, cuando nacemos, no nacemos como cristianos. No hay ningún ser humano que nazca siendo cristiano. Aunque usted haya nacido en una familia cristiana, no hay ningún ser humano que haya nacido como hijo de Dios. La gente se confunde y dice, es que todos somos hijos de Dios. No es lo que dice la Biblia. Todos somos criaturas de Dios, todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Vuelvo a citar el versículo, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Póngalo ahí en todas las paredes de su casa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, solamente a esos les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si tengo que ser hecho hijo de Dios es porque no era hijo de Dios. Si no, ¿cómo es que tengo que ser hecho? Pues porque no eras. Ningún ser humano nace siendo hijo de Dios. Tienes que ser hecho hijo de Dios. Y para ser hecho hijo de Dios tienes que aceptar y confesar a Cristo como tu Dios, Rey, Señor y Salvador.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas. ¿Cuáles son todas esas cosas que han sido hechas nuevas? Un espíritu renovado, una mente renovada y una nueva identidad, porque ahora soy hijo de Dios y antes era hijo del mundo. Así que concluimos con lo siguiente: si Cristo en realidad vive en nuestro ser a través de su Santo Espíritu, debemos de vestirnos, leímos varios pasajes, y ahorita vamos a leer un último pasaje. Debemos de vestirnos como cristianos. Y aunque sí podríamos tomar este versículo como respecto a nuestra vestimenta, está hablando de vestimenta espiritual, pero también se refiere a mi vestimenta. Mucha gente nos critica porque venimos a la casa del Señor siempre con corbatita y saquito, pastor. Y dicen, 45 grados y te vas a poner traje. ¿Por qué? Porque vengo a la casa del Señor, vengo a la presencia del Señor. Me tengo que vestir como lo que es. Voy a ver al Rey. Voy a ver al Rey de Reyes, voy a ver al Dios Todopoderoso, estoy en su presencia. ¿Cómo voy a vestir así tú zarapastroso? ¿O así va usted a buscar trabajo? ¿O así se viste cuando va a una fiesta? Que vestirse como que voy a ver al Rey. Así que este pasaje, aunque se refiere a la vestimenta espiritual, también dice, oye, vístete como cristiano. No sé, ahorita mencionó la hermana Claudia una congregación a la que ella asistía, y nosotros mi esposa y yo íbamos a ir algunas veces, incluso con nuestros hijos. Y veíamos a la gente vestida, pero de verdad, no como cristianos, déjenme ponerlo así. ¿Ah? Las mujeres con los escotes hasta el ombligo y la falda, o sea, cosas horribles. No como cristianos. ¿A qué vas a la casa del Señor? ¿A lucirte? ¿A ver si consigues novio? Ojalá consigues un novio cristiano, qué bueno. Pero no es por la forma en que te vistes, sino la forma en que vives tu vida como cristiano. Eso es lo que va a atraer a tu vida a un hombre cristiano o una mujer cristiana. Que te vean como cristiano. Porque de otra forma, ¿cómo podría ver a otra persona, a usted, cómo podría ver las personas a Cristo en mí? Si yo no me comporto como cristiano. ¿Cómo podría yo invitar a una persona a venir a los pies de Cristo si yo no me comporto como cristiano? Como estudiamos esta mañana, ¿cuál es la congruencia entre mi vida como predicador y mi vida en el mundo? ¿Realmente lo que predico lo vivo? Ojalá sí sea, porque entonces puedo ver que las personas me digan, oye, háblame de Cristo, porque puedo ver a Cristo en tu vida. Pero si no es así, es que mi vida no está reflejando a Cristo, entonces no estoy permitiendo que el espíritu nuevo me controle, no estoy permitiendo que la mente nueva me controle, no tengo una nueva identidad como cristiano. La gente tiene que verme a mí, tiene que ver a Cristo en mí, y si no, estoy perdido. Como dijo nuestro Señor, nuestro Señor Jesús, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y luego dice Lucas 6:46, dice el Señor Jesús, ¿por qué me llamáis Señor si no haces lo que te digo? Lucas 6:46, póngalo ahí también, una pared, en el refri, donde sea. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que te digo? Si realmente soy el Señor de tu vida, pues tú eres mi siervo y tú deberías de obedecerme a mí porque soy tu Señor. Y no me digas Señor si no estás haciendo lo que yo te digo. Vamos a terminar con este pasaje ahí mismo en Colosenses, y todavía está en su Biblia, Colosenses 3,
pero ahora del versículo 12 al 17. Así que, entendámoslo así, es nuestra responsabilidad como cristianos permitir que su Santo Espíritu nos transforme a través de su palabra. Cada vez que estudiamos o escuchamos la palabra del Señor, nuestra mente se renueva, porque vamos a entender las cosas de tal como las entiende Dios y no como nosotros las queremos entender. Y si obedecemos lo que entendemos, entonces tendremos una nueva identidad, porque viviremos de acuerdo a cómo vive Dios, como Dios quiere que vivamos. Colosenses 3, sígame con su vista, versículos 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Y así, con todo eso, la paz de Dios gobernará en vuestros corazones, esa paz a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo, la bendita palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, es decir, como lo haría Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando dice el versículo, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, es cuando el siervo viene. ¿Recuerda usted el Antiguo Testamento? Cuando Dios le hablaba a los profetas y decía, ve y diles, Jehová, y el profeta decía, Jehová, el Señor me ha hablado y me ha dicho que te diga esto. Venimos en el nombre del Señor, somos emisarios de Jesucristo. Y por eso dice, todo lo que hagáis, hacerlo como lo haría el Señor. Y entonces dice, yo vengo en el nombre de Jesús, como Jesús lo haría, quiero hablarte en amor. Ven a los pies de Cristo. Hermanos, hermanas, cuando el mundo y Satanás nos estén bombardeando, porque lo van a seguir haciendo, cada vez con más fuerza, con estas cochinas redes sociales que no hagan de mandar porquería por todos lados, y estén intentando hacernos volver a lo que éramos antes, con esas tentaciones, a nuestra vieja naturaleza, usted y yo tenemos que recordar que tenemos una nueva identidad y no debemos dejarnos llevar por la identidad que teníamos antes del mundo. Usted y yo debemos dejarnos llevar por nuestra nueva identidad, con un espíritu renovado, con una mente renovada y entendiendo que estamos representando a Cristo en la tierra. Si usted y yo decimos que somos cristianos, estamos representando a Cristo en la tierra. Así es que la exhortación de esta mañana es que cada vez que el mundo nos bombardee con estas tentaciones, vayamos a la palabra de Dios con un espíritu y una mente renovada y vistámonos de Cristo. Cuando vengan las tentaciones, las pruebas, vayamos usted y yo a la palabra de Dios con un espíritu y una mente renovada y vistámonos de Cristo. Vivamos, pensemos y hablemos como lo haría Cristo. Esa es nuestra nueva identidad. Y si usted aún no es creyente, si usted no ha aceptado y confesado a Jesucristo como su Dios, Rey, Señor y Salvador, este es el momento. Vea de todo lo que se está perdiendo. Un ser humano que no ha aceptado y confesado a Cristo como su Salvador no tiene al Espíritu Santo en su corazón, no tiene un espíritu renovado, no tiene una mente renovada, no es hijo de Dios porque no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y se está perdiendo de todas estas bendiciones. Cuando las personas no tienen a Cristo, todo lo que hacen en el mundo es por sus propios medios. Están luchando solos en el mundo.
No tienen el poder del Espíritu Santo para ayudarles a vencer al mundo. Están luchando contra el pecado ellos solos, sin ayuda de un espíritu y una mente renovada. Hay que llevarles a los pies de Cristo para que ellos tengan lo que usted y yo tenemos, la fuerza que el Espíritu Santo nos da para resistir las tentaciones, para no pecar y para vivir una vida como cristianos. Y sobre todo, que tengan la vida eterna que usted y yo ya tenemos. Ojalá esta mañana, si usted escucha este sermón, tome la decisión de rendir su vida a los pies de Cristo. En ese mismo instante, en ese preciso instante, la promesa de Dios es que el Espíritu de Cristo vendrá a morar en su interior. Y a partir de ese momento vivirá usted una nueva vida, una nueva identidad. Y cuando Dios lo llame de este mundo, irá directamente a su presencia. Oremos. Dios eterno, gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu enseñanza este día, Señor. Permite que tu Espíritu la deje grabada en nuestros corazones, pero no para guardarla ahí, Señor, sino para obedecerla y vivir por medio de ella. Que comprendamos la nueva identidad que tú en tu infinito amor y misericordia nos has dado, porque por tu gracia nos has salvado al aceptar y confesar a ti, Jesucristo, como nuestro Salvador. Padre, ayúdanos, fortalécenos, que nuestra vida sea realmente un reflejo de tu Hijo Jesucristo, y que a través de nuestro testimonio muchas personas más se rindan a tus pies y reciban la promesa de la vida eterna que solo tú, Jesucristo, nos puedes dar, porque tú, Jesús, eres el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ti. Úsanos para honra y gloria tuya, Señor, para producir fruto que dé alabanza y gloria a tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo. A Él sea la gloria, imperio, majestad y potencia, y toda la alabanza y toda la adoración por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.